En medio del patio, la escena fue devastadora. El millonario, con la mano extendida, esperaba recibir a su hija perdida, pero la niña, con lágrimas corriendo por sus mejillas y la muñeca apretada contra el pecho, gritó delante de todos: «Prefiero quedarme con ella que ir contigo». El silencio fue absoluto. Y en ese instante, el hombre poderoso entendió que ni todo su dinero podía darle el título de padre. Lo que vendría después pondría a prueba no solo su orgullo, sino también su capacidad de amar de verdad. Y antes de continuar, déjame desearte paz y salud. Dime, ¿desde qué país y a qué hora estás viendo esta historia? Una carta olvidada en un cajón del despacho de don Fernando abriría una herida que él creía cerrada para siempre. El eco de la risa de su difunta esposa todavía rondaba la casa vacía, como un fantasma amable que se negaba a desaparecer. Don Fernando Álvarez, sentado frente a su escritorio de caoba, repasaba contratos y balances con la misma precisión con la que otros rezan oraciones. Era otoño en Madrid, y las hojas secas se amontonaban contra los ventanales altos de la mansión. La chimenea, apagada desde hacía años, parecía un monumento a la soledad. La gran casa no tenía más compañía que el sonido lejano del tráfico en el paseo de la Castellana y el caminar cansado de una criada anciana. El propósito de aquella tarde era revisar papeles financieros, nada más. Sin embargo, el azar quiso que la criada entrara con una caja vieja, cubierta de polvo, que había encontrado al limpiar un armario. «Esto estaba detrás de unas mantas, señor», murmuró. Don Fernando apenas levantó la vista, pero el sello en la tapa llamó su atención. Era la caligrafía de su esposa muerta. El corazón le dio un vuelco. La habitación estaba en penumbra, iluminada por la lámpara de escritorio. Afuera, el viento arrastraba hojas amarillentas que golpeaban contra los cristales como si llamaran a la puerta del tiempo. Don Fernando, con el rostro endurecido por la edad y la soberbia, abrió la caja con manos temblorosas. Dentro encontró un pañuelo bordado, unas fotografías en blanco y negro, y al fondo, un sobre amarillento con un sello de un hogar infantil en Toledo. Lo observó con escepticismo, pensando que tal vez fuera una equivocación. Pero la curiosidad pudo más. Rompió el sello y desplegó el papel. El silencio de la mansión se volvió más pesado mientras leía: «Señor Álvarez, su hija está bajo nuestro cuidado. La niña, llamada Isabel, se encuentra en buen estado. Confiamos en que algún día pueda reclamarla». Las palabras parecían escritas en fuego. Isabel. El nombre lo golpeó como un trueno. Años atrás, en medio de una desgracia que prefería no recordar, había creído que su hija había muerto o desaparecido sin rastro. La carta, fechada una década atrás, hablaba de un destino completamente distinto. Un hogar en Toledo. Una niña viva. El papel temblaba en sus manos, no por la fragilidad del material, sino por el peso de lo que significaba. Se levantó bruscamente, recorriendo el despacho con pasos nerviosos. El espejo antiguo reflejó a un hombre que parecía de piedra, pero cuyos ojos estaban humedecidos. La criada lo observaba desde la puerta, sin atreverse a decir palabra. Él cerró el sobre con un gesto brusco, como si quisiera encerrar también la tormenta que bullía en su interior. El pasado regresaba de manera cruel y misericordiosa al mismo tiempo. Había dedicado años a levantar imperios de ladrillo y acero, convencido de que los sentimientos eran un lujo que no podía permitirse. Ahora, aquella carta vieja le recordaba que no era solo un empresario, ni un viudo, sino también un padre. Uno que había fallado. Miró por la ventana hacia la ciudad y murmuró: «Si es verdad, entonces no todo está perdido». La carta seguía en el bolsillo interior de su chaqueta, arrugada por el sudor de sus manos mientras el coche negro avanzaba lentamente por las carreteras que conducían a Toledo. El paisaje otoñal lo envolvía en un silencio denso. Viñedos teñidos de rojo, colinas doradas,
y el río Tajo que brillaba bajo un cielo encapotado. Fernando se sentía fuera de lugar, como un extraño en un viaje que no pertenecía a su mundo de oficinas, alfombras persas y juntas directivas. Cada curva de la carretera lo alejaba de los rascacielos de Madrid y lo acercaba a una verdad que no podía controlar con cheques ni con abogados. Al cruzar las murallas antiguas, el eco de las piedras bajo las ruedas le recordó que entraba en un tiempo distinto, un tiempo en el que no valían sus contratos ni su fortuna. Toledo, con sus calles empinadas y estrechas, lo recibió con balcones de hierro adornados con macetas y ropa tendida que se mecían con la brisa. A lo lejos, las campanas de una iglesia repicaban, marcando la hora de la tarde. La ciudad parecía observarlo desde cada rincón, como si supiera que aquel hombre trajeado llegaba en busca de algo más que respuestas. Todo era humilde, sencillo, pero vibraba con una vida que su mansión en Madrid nunca había conocido. El coche se detuvo frente a un edificio blanco con portón de madera gastada. En la fachada se leía, en letras descoloridas, Hogar Infantil Nuestra Señora de la Esperanza. El corazón le dio un salto. Por un momento pensó en dar media vuelta, regresar a la seguridad de su despacho y enterrar esa carta en el cajón más hondo. Pero la idea de que su hija pudiera estar detrás de esas paredes fue más fuerte. Inspiró hondo, ajustó la chaqueta y bajó del vehículo. El aire olía a pan recién horneado, a sopa de cocido castellano y a lluvia próxima. Ese olor hogareño lo desarmó más que cualquier cifra en rojo. Se acercó al portón y golpeó con fuerza contenida. El sonido de pasos se oyó del otro lado. No tardó en aparecer una mujer de unos 40 y tantos años, delantal azul, cabello recogido en un moño sencillo, rostro marcado por la responsabilidad pero iluminado por unos ojos serenos. Tenía las manos húmedas de harina, como si hubiera estado amasando pan. «¿Señor Álvarez?», preguntó con voz firme. «Sí, soy yo. He venido por Isabel». Doña Rosa lo miró con cautela, como si intentara leer más allá de las palabras. No hubo sonrisa de cortesía, solo un silencio que pesaba. Finalmente, asintió y le abrió paso. El pasillo estaba adornado con dibujos infantiles pegados en las paredes. Casas de colores torcidos, soles sonrientes, árboles que parecían bailar. Había olor a lápices de cera y a guiso reciente. Cada cuadro improvisado parecía gritar vida, imaginación y esperanza. Fernando se sintió extraño entre tanta calidez ingenua. Caminó en silencio, sus pasos resonando sobre el suelo de baldosas gastadas. Al llegar al patio central, la escena lo desarmó por completo. Varios niños corrían detrás de un balón desinflado, riendo con la inocencia de quien no conoce otra cosa que el momento presente. Otros se agrupaban alrededor de una mesa pequeña, dibujando con tizas de colores sobre hojas recicladas. Ninguno se detuvo al verlo, salvo por una mirada fugaz de curiosidad. Él estaba acostumbrado a que todos se apartaran cuando entraba en una sala. Allí, nadie parecía temerlo. Entre ellos, una niña destacaba no por la fuerza ni por la voz, sino por la delicadeza con la que protegía una muñeca vieja, casi sin cabello, vestida con un trapo desteñido. La sostenía como si fuera un tesoro irreemplazable. Tenía el cabello castaño recogido en 2 trenzas, los ojos grandes y brillantes, y una sonrisa contenida que aparecía solo cuando estaba segura de que nadie la juzgaba. El tiempo se detuvo para Fernando. El parecido con su difunta esposa fue tan abrumador que sintió que la tierra le faltaba bajo los pies. Dio un paso adelante, el corazón golpeándole en el pecho. Los niños siguieron jugando, ajenos a la tensión invisible. Isabel levantó la mirada y lo sorprendió observándola. Su sonrisa se borró al instante. Retrocedió un paso, luego otro, hasta esconderse tras el delantal de rosa, como si aquella mujer fuera su escudo contra lo desconocido. Fernando tragó saliva. El orgullo que siempre lo había acompañado se derrumbaba ante el temblor de sus manos. «Isabel», susurró.
con una voz quebrada, áspera por el esfuerzo de contener la emoción. «Soy tu padre». El patio quedó en silencio. Los niños dejaron de jugar y miraron con curiosidad. Algunos con el balón aún en las manos. Isabel, aferrada con fuerza a la muñeca, levantó la vista con desconfianza. Su voz, un hilo frágil, atravesó el aire. «No. Ella es mi mamá». El rechazo fue como un puñal. Fernando quiso acercarse, abrir los brazos, pero la niña se encogió aún más, refugiándose en Rosa. Ella la abrazó con un gesto protector, acariciándole la cabeza como si quisiera tranquilizarla. Luego, levantó la vista hacia Fernando, con un temple que contrastaba con su delantal manchado de harina. «Señor Álvarez», dijo despacio, cada palabra cargada de peso, «aquí no manda el dinero. Aquí manda el corazón». Las palabras cayeron sobre él como una sentencia. Su respiración se aceleró. La chaqueta le resultaba demasiado pesada, y por primera vez en muchos años sintió que todo lo que poseía no servía para nada en aquel lugar. El eco de la palabra mamá aún perforaba el orgullo de Fernando camino de regreso a Madrid. En el asiento trasero de su coche, con la mirada perdida en las luces de la carretera, no podía apartar de su mente la imagen de Isabel abrazando a Rosa. Aquella niña que debía reconocerlo por sangre, por derecho, lo había rechazado con una convicción que no dejaba lugar a dudas. Era un extraño para ella. Recordaba cómo se había aferrado a la falda de Rosa, cómo sus ojos lo habían mirado con temor y desconfianza. El millonario que había cerrado tratos millonarios con un apretón de manos se veía incapaz de conquistar el afecto de una niña de 9 años. El eco de la risa de los otros niños en el patio aún le resonaba en los oídos, como una burla sutil de su derrota. A la mañana siguiente, decidió que si el corazón no bastaba, la ley tendría que ponerse de su parte. Se reunió con su abogado en un despacho elegante de la Gran Vía. Afuera, los camareros servían churros con chocolate a los clientes que desayunaban tarde, mientras el bullicio de la ciudad seguía su ritmo normal. Dentro, el ambiente era frío, impregnado de olor a café fuerte y a papeles recién impresos. «Quiero recuperar a mi hija», dijo Fernando, golpeando con la palma abierta la mesa de caoba. El abogado, un hombre pragmático de traje gris y gafas finas, lo miró con calma. «Señor Álvarez, el caso no es tan sencillo. La niña está registrada bajo el cuidado de doña Rosa, legalmente reconocida como su tutora. No basta con ser el padre biológico». «Soy su padre», replicó Fernando con voz dura. «Lo entiendo. Pero los tribunales miran también por el bienestar emocional de la menor. Y por lo que describe, Isabel no lo reconoce como tal». Fernando se quedó helado. No estaba acostumbrado a escuchar un no. Siempre había comprado, convencido o forzado a que las cosas se hicieran a su manera. Salió del despacho con el ceño fruncido, la carta aún en el bolsillo como un recordatorio punzante de que la verdad no se podía reescribir con dinero. Ese mismo día regresó al hogar en Toledo. El cielo estaba gris, con amenaza de lluvia, y las campanas de una iglesia cercana marcaban la hora de la tarde. Llamó a la puerta con decisión, esta vez con una mezcla de rabia y ansiedad. Rosa abrió, sorprendida al verlo de nuevo. «He venido a llevarme a Isabel», dijo sin rodeos. «Ella no quiere irse, señor Álvarez. No puede obligarla». «Es mi hija», rugió él. Los niños, que jugaban en el patio, se detuvieron al escuchar la discusión. Isabel apareció en la puerta, abrazando su muñeca con fuerza. Sus ojos se llenaron de lágrimas al ver la expresión dura de Fernando. «Isabel», insistió él, intentando suavizar la voz, «ven conmigo. Tendrás tu propia habitación, ropa nueva, juguetes, todo lo que quieras». La niña negó con la cabeza, retrocediendo un paso. «No quiero cosas. Quiero quedarme aquí». La tensión aumentó. Fernando dio un paso hacia adelante, pero Isabel levantó la voz, temblando pero firme.
Prefiero quedarme aquí que irme con un extraño. Las palabras resonaron como un trueno. Fernando se quedó petrificado, sintiendo cómo su orgullo se hacía añicos frente a esa pequeña figura que lo desarmaba con la verdad más sencilla. Los niños miraban en silencio. Rosa mantenía la calma, pero en su mirada había una advertencia clara. No se trataba de poder ni de dinero, sino de amor. Humillado y herido en lo más profundo, Fernando bajó la vista. Su voz, apenas un murmullo cargado de determinación, escapó entre dientes. Si el amor no me reconoce, entonces lo conquistaré, aunque me cueste la vida. Las luces de neón del hospital reflejaban el miedo en los ojos de Fernando. Isabel estaba demasiado débil. Apenas habían pasado unos días desde su enfrentamiento en el hogar, y el destino ya le estaba mostrando una lección cruel. La niña había caído enferma con fiebre alta, y Rosa, sin perder un instante, la había llevado al Hospital San Carlos de Madrid. Fernando había corrido tras ellas, dispuesto a pagar lo que fuera necesario para salvarla. La promesa que había hecho, ¿la conquistaré?, ahora sonaba hueca frente a una cama metálica y sábanas blancas. Isabel yacía con el rostro pálido, el cabello húmedo pegado a la frente, respirando con dificultad. La muñeca vieja descansaba a su lado, como una guardiana silenciosa. Rosa estaba sentada junto a la cama, sosteniendo la mano de la niña, murmurando palabras suaves al oído. El pasillo olía a desinfectante y a café recalentado de la máquina de la esquina. Médicos y enfermeras cruzaban con pasos apresurados. Afuera, la lluvia fina golpeaba los cristales, marcando un ritmo lento y constante, como si el cielo compartiera la angustia de aquel cuarto. Fernando se acercó, intentando sonreír. «Isabel, soy yo». «Tu padre», dijo en voz baja. Los ojos de la niña apenas se entreabrieron, y en un murmullo casi inaudible respondió: «Mamá». Apretando con más fuerza la mano de Rosa, Fernando sintió un nudo en la garganta. El orgullo, que siempre lo había sostenido, se resquebrajaba con cada segundo. Se volvió hacia el médico, un hombre de unos 50 años con bata impecable y rostro sereno. «Doctor, haga lo que sea. No escatime en gastos. Tengo los mejores recursos a su disposición». El doctor Ramírez lo miró directamente a los ojos y habló con calma. «El dinero ayuda, señor Álvarez. Pero lo que salvará a la niña es sentirse amada. El tratamiento será largo, y su estado de ánimo será clave». Aquellas palabras lo dejaron mudo. Por primera vez comprendió que su fortuna no tenía poder en ese terreno. Se apoyó contra la pared, con la vista clavada en los mosaicos fríos del suelo. Los recuerdos lo asaltaron. Las noches de soledad en la mansión, las cenas servidas para uno solo, los pasillos sin risas. Y ahora, frente a él, una niña que llevaba su sangre no lo reconocía. En la habitación, Isabel agitaba débilmente la muñeca entre las manos. Rosa le acariciaba la frente, murmurando canciones antiguas que parecían calmarla. Fernando observó la escena desde la puerta, como un intruso en la vida que debía pertenecerle. Se acercó una vez más, con la voz quebrada. «Isabel, hija, estoy aquí». La niña no respondió. Su respiración era pesada, su rostro encendido por la fiebre. Solo Rosa logró que se tranquilizara, cantándole en voz baja una nana que había aprendido de niña en su pueblo. El silencio fue interrumpido por un sollozo inesperado. Fernando, incapaz de contenerse, apretó la barandilla de la cama. Sus hombros temblaban y, contra toda su voluntad, una lágrima rodó por su mejilla. Nadie lo había visto llorar en décadas, ni en sus negocios, ni en sus pérdidas, ni siquiera en el entierro de su esposa. Pero ahora, frente a su hija indefensa, el muro se había derrumbado. La lluvia seguía golpeando los cristales, acompañando su llanto silencioso. En ese momento entendió que no bastaba con reclamar un título de padre. Debía ganarse ese lugar. Por primera vez en años, don Fernando se arrodilló en una pequeña capilla del hospital, con las manos temblando.
La penumbra estaba iluminada por velas titilantes, y el olor a incienso impregnaba el aire. No era un hombre de rezos ni de iglesias. Siempre había confiado más en el poder de sus inversiones que en el de la fe. Pero esa noche, frente a la posibilidad de perder a Isabel, sintió que no le quedaba nada más que ofrecer. Recordaba las palabras de Rosa. Aquí no manda el dinero, aquí manda el corazón. Esa frase lo perseguía como un eco imposible de acallar. Fernando apretó los puños, intentando articular una oración. Las palabras no le salían, torpes y atropelladas. Pero en el silencio de la capilla, su murmullo fue más honesto que cualquier discurso. Dame otra oportunidad. Déjame reparar el daño. Al regresar a la habitación de Isabel, la encontró dormida, su respiración aún agitada, pero un poco más tranquila bajo la vigilancia constante de Rosa. Ella lo miró de reojo, como esperando la enésima imposición, pero vio en su rostro algo distinto: cansancio, humildad, vulnerabilidad. Fernando se acercó lentamente y se sentó en la silla junto a la cama. La niña abrió los ojos apenas un instante, como si lo hubiera percibido, y volvió a cerrarlos. El millonario respiró hondo, reuniendo valor. Doña Rosa dijo en voz baja: necesito pedirle algo. Ella arqueó una ceja. En silencio. Sé que no confía en mí. Y tiene razón. He vivido creyendo que todo se consigue con poder y con dinero. Pero he visto que Isabel solo encuentra paz en usted. Su voz se quebró. No quiero arrebatarle eso. Le ruego que venga a mi casa, a mi mansión, y que la cuidemos juntos. Rosa lo miró con sorpresa. Estaba acostumbrada a hombres arrogantes, pero no a verlos suplicar. Durante unos segundos lo estudió en silencio, buscando si aquello era un capricho pasajero o un verdadero cambio. En los ojos de Fernando encontró algo nuevo. Una sinceridad torpe, pero real. Si acepto, respondió finalmente. Será por Isabel. No por usted. Lo sé, asintió él bajando la mirada. Esa noche, el cuarto del hospital fue testigo de un cambio imperceptible pero profundo. Fernando no solo observó desde la distancia. Se levantó para mojar una toalla y colocarla en la frente de la niña. Le alcanzó agua a Rosa cuando ella la necesitaba. Y, sin saber cómo, terminó contándole a Isabel, aunque estuviera medio dormida, historias de cuando su madre vivía. Cómo le gustaba pasear por la Plaza Mayor en primavera, cómo siempre pedía churros con chocolate en San Ginés, cómo cantaba en la cocina mientras preparaba tortilla de patatas. Isabel abrió los ojos en un momento de lucidez y, medio soñando, estiró su mano pequeña. Buscó a tientas la de Rosa. Y luego, con esfuerzo, alcanzó también la de Fernando. Sus dedos frágiles unieron las dos manos adultas en un gesto silencioso que desarmó cualquier orgullo. Fernando contuvo la respiración. En ese contacto breve, sintió por primera vez el peso verdadero de la paternidad. No era dominio, ni propiedad, ni sangre solamente. Era entrega, paciencia, tiempo compartido. Las horas pasaron lentas. Afuera, la lluvia se detuvo, y el cielo dejó ver algunas estrellas sobre Madrid. Dentro, Fernando permaneció despierto, velando el sueño de su hija, sentado al lado de Rosa. Ya no se sentía un extraño en esa habitación. Cuando Isabel volvió a murmurar en sueños, su voz débil susurró algo distinto. «Papá». Fernando cerró los ojos, conmovido. El sonido de esa palabra, tan esperado y al mismo tiempo tan frágil, fue suficiente para quebrar cualquier muralla. Sus labios se movieron casi sin voz, prometiendo: «No la perderé otra vez, aunque tenga que cambiar todo en mí». La plaza de Toledo estaba llena de flores y música por la fiesta de la Virgen del Pilar. El aire olía a buñuelos recién fritos y a café, mientras los balcones estaban adornados con mantones de colores. Niños corrían con globos en las manos. Las campanas repicaban y una banda local tocaba pasodobles que se mezclaban con las risas de la multitud.
En medio de esa algarabía, Fernando caminaba despacio, con un paso distinto, más ligero, más humano. A su lado iban Isabel, recuperada y radiante con un vestido blanco sencillo, y doña Rosa, serena, orgullosa, como una madre que sabe que ha cumplido su deber. No era el mismo hombre que había llegado semanas atrás con el ceño fruncido y la mirada altiva. Sus trajes caros seguían siendo los mismos, pero su forma de mirar había cambiado. Ahora se detenía a saludar, a dar una propina generosa al niño que vendía flores, a sonreír a los vecinos que lo reconocían con curiosidad. La niña lo sostenía de la mano con naturalidad, y de la otra mano no se soltaba de Rosa, caminando entre los dos como un puente vivo entre mundos. El recuerdo del hospital seguía fresco en su memoria. Las noches en vela, la fiebre, la primera vez que la escuchó llamarlo papá. Aquel instante había marcado un antes y un después. Ahora sabía que la riqueza verdadera no estaba en los balances que tanto cuidaba, sino en ese instante simple en el que su hija se aferraba a él sin miedo. La procesión avanzaba por la calle principal. Isabel miraba con ojos grandes las estatuas adornadas con flores, los cirios encendidos, la gente cantando salves. Era su primera fiesta del Pilar, y la vivía con una ilusión contagiosa. De pronto, se detuvo, miró a Fernando y a Rosa, y con voz clara dijo: «Tengo dos corazones que me cuidan, uno aquí y otro aquí». Señaló a cada uno, apretando sus manos. La multitud siguió su camino, pero para ellos el tiempo se detuvo. Rosa, con los ojos brillantes, sonrió emocionada. Fernando, incapaz de contenerse, se inclinó para abrazar a la niña, con lágrimas en los ojos. La celebración continuó, con fuegos artificiales iluminando el cielo. Los niños del hogar corrían alrededor, invitados por Fernando a disfrutar del día. Había mandado traer mesas con chocolate caliente y montones de churros, que compartió con todos, sentado entre ellos, escuchando sus historias y riendo como nunca lo había hecho. Los camareros del pueblo, acostumbrados a tratar con turistas, lo miraban sorprendidos. Aquel millonario altivo parecía un vecino más. En un momento, Fernando se levantó y, con voz firme, anunció frente a Rosa y los pequeños: «Este hogar no volverá a sufrir carencias. A partir de ahora, me encargaré de que a ninguno de ustedes les falte nada. Este será un lugar de esperanza, no de tristeza». Los aplausos espontáneos llenaron la plaza. Isabel, en medio de aquella ovación, levantó la muñeca vieja que siempre había guardado como un tesoro. Era un gesto sencillo, pero Fernando lo sintió como un símbolo. La niña no necesitaba regalos caros, sino que alguien compartiera su mundo. Mientras los fuegos artificiales pintaban el cielo de rojo y dorado, Fernando comprendió la magnitud de su transformación. No había recuperado solo a una hija. Había recuperado la capacidad de amar, de formar parte de una familia. Miró a Rosa, que le devolvió una sonrisa de complicidad. Entre los tres, sin necesidad de palabras, se selló una promesa: cuidar, amar y construir juntos un hogar más allá de la sangre. Esa noche, mientras Isabel se quedaba dormida en sus brazos después de la fiesta, Fernando supo que su vida entera había cambiado. La mansión en Madrid ya no sería un mausoleo silencioso, sino una casa llena de risas, de pasos pequeños, de historias compartidas. Había aprendido, por fin, que el verdadero poder no estaba en dominar, sino en entregarse, y con el último estallido de luz en el cielo de Toledo, entendió que no había recuperado solo a su hija. Había recuperado una familia entera. En la memoria queda la imagen de aquella plaza iluminada por los fuegos artificiales, donde una niña sostenía con fuerza las manos de dos adultos que aprendieron a dejar atrás el orgullo y la soledad para convertirse en familia. No fueron los lujos de Madrid ni los muros de piedra de Toledo los que dieron sentido a esa unión,
sino la certeza de que el amor se construye con gestos pequeños y con paciencia infinita. Si esta historia te ha conmovido, escribe un 1 en los comentarios. Si crees que necesita mejorar, marca un 0 y compártelo con nosotros. El mensaje que se desprende de este relato es sencillo y profundo. El dinero y el poder nunca alcanzan para sanar las heridas del corazón. Solo el cariño sincero, la humildad y la voluntad de reparar lo perdido nos permiten redescubrir lo que realmente importa. Porque, al igual que una lámpara encendida en la ventana guía al caminante en la noche, un gesto de ternura puede ser suficiente para iluminar los pasajes más oscuros de la vida. Todos merecemos una segunda oportunidad. Todos tenemos derecho a ser abrazados. Y todos podemos aprender a dar calor donde antes solo había frialdad. Detente un momento, querido oyente, y piensa en tu propia historia. ¿Cuántas veces el orgullo te impidió extender la mano? ¿O el silencio ahogó palabras que podían haber cambiado un destino? Tal vez hoy sea el día para levantar el teléfono, escribir una carta o simplemente mirar a alguien con ojos más compasivos. Si esta narración ha tocado tu corazón, si has sentido que habla de ti o de alguien cercano, te invito a que la compartas para que otros también descubran que la mayor riqueza no se guarda en cuentas bancarias, sino en la calidez de un hogar y en la fuerza de una familia que se construye con amor.